Hola, ¿qué tal? Este es el video número 9 de la clase de Historia de la Matemática para el segundo ciclo del 2020 y hoy vamos a empezar un tema que nos va a cubrir varias semanas que tiene que ver con la matemática en Grecia. En este caso vamos a empezar con Tales de Mileto, que puede ser considerado el primer matemático de la historia en la manera en la que entendemos la matemática al día de hoy. Es posiblemente la primera persona que empieza realmente a usar un sistema de prueba rigurosa. También Tales es en cierta forma el primer filósofo, el primer meteorólogo. O sea, hay un montón de cosas que se le pueden achacar a Tales como la primera persona en estudiarlo de una forma eh, sistemática. Sin embargo, antes de entrar con Tales, vamos a cubrir lo que tiene que ver con o sea, con una contextualización histórica de qué estamos hablando, qué es Grecia. Antes de empezar, algo que no he hecho mucho este semestre es poner ciertas citas relevantes o divertidas relacionadas con el tema del video, pero hay dos citas que me parecieron interesantes en estos momentos. Una es de Platón, que dice que la matemática es el lenguaje en el que los dioses hablan con la gente. O sea, esencialmente la matemática se ha visto por mucho tiempo como esa disciplina con la que es puramente del intelecto, a pesar de que es tremendamente aplicable, y de una forma u otra es la forma en la que, según Platón, los dioses hablan con la gente. De hecho, es Marco Livio en uno de los libros que les recomendé al principio del semestre, que se llama ¿Es Dios un matemático? Como pregunta, justamente es un parafraseo de esta cita de Platón. Y otra frase que me pareció muy simpática es esta frase de Pitágoras que dice que es mejor para un hombre guardar silencio y dejar que los demás asuman que es un idiota en vez de abrir la boca y dejarlos que lo verifiquen. Ah, me pareció simpático y como vamos a hablar no tanto en este video sino en el próximo de Pitágoras, me pareció vacilón ponerlo en estos momentos. Ahora, para este video y al menos para el próximo, la fuente principal es el libro de Burton de Historia de las Matemáticas. Ahora bien, ¿dónde estamos localizados? En este caso, aunque nosotros modernamente consideramos a Grecia como es geográficamente esta parte que está acá, lo que es eh, el país que conocemos hoy como Grecia, cuando hablemos de Grecia o de la matemática griega, no necesariamente estamos hablando de esa región. De hecho, la mayor parte de lo que vamos a hablar no se da en esta región. Atenas, Corinto, Esparta, todas estas son ciudades muy importantes desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de pensamiento político, de pensamiento filosófico. Sin embargo, curiosamente, la matemática no se da tanto en estas áreas. Las matemáticas se da más bien en la diáspora griega alrededor del Mediterráneo. Vean que aquí tenemos un montón de ciudades que en aquel momento correspondían a ciudades helenizadas, no tanto griegas, que están en más de una docena de países, de lo que en la actualidad son países. Vean que aquí tenemos Hemeroscopio, que Hemeroscopio es una ciudad que en lo que es actualmente España, eh, mientras que tenemos, por ejemplo, Cirene, que es en lo que está hoy Libia, Egipto, lo que es modernamente Turquía, lo que es modernamente, bueno, aquí partes de Rusia, partes de Ucrania, Moldovia. Esta parte de acá tiene que ver con las
repúblicas ex yugoslavas. O sea, por ejemplo, ahí está Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Croacia, aquí están partes de Italia, eh, la ciudad de Marsella en Francia, o sea, es un montón de lugares y estas no son áreas. Hay una diferencia importante entre lo que hemos visto en las otras civilizaciones que hemos cubierto, excepto quizá la civilización india, y nuevamente, como habíamos dicho, por la civilización india nos referimos a quienes habitaban en el Valle del Indo entre el 2600 y aproximadamente el 300 antes de la era común. Eh, esa civilización india y la civilización griega tienen algo parecido que los diferencia de la civilización mesopotámica, egipcia y china que también hemos cubierto. Y una de las principales diferencias es que ellos no decidieron formar un imperio. Ellos se manejaban por lo que llamaban ciudades-estado. Habían ciertas ciudades que tenían por decirlo así, un eje de influencia alrededor de él, pero el poder era muy local, no había un poder centralizado, eh, como si lo había, por ejemplo, para los egipcios o para los mesopotámicos o para los chinos. Ahora, vamos a hablar por lo menos en este video, rápidamente vamos a cubrir tres periodos históricos nada más a modo de contextualización, ah, que es la civilización micénica, la Edad Oscura de Grecia, que también se le llama la Edad Media griega, y lo que es la Grecia arcaica. Ahora, veamos una cosa. En esta ocasión vamos a hablar mucho sobre lo que se le denominaba la Magna Grecia, que corresponde a eh, ciudades helenizadas, o ciudades de la diáspora helénica, de la diáspora griega en el sur de Italia, en lo que es Sicilia, eh, Cantabria, Campania y Salento. Eh, de hecho, vamos a hablar mucho el día de hoy, no, no tanto el día de hoy, pero en el próximo video vamos a hablar mucho sobre Crotona. También, posterior a eso, vamos a hablar sobre la civilización ptolomeica, que los ptolomeicos esencialmente se asocian más con Egipto. Sin embargo, como ya les había hablado, los ptolomeicos son descendientes de Ptolomeo, que es uno de los generales de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno muere, se dividen los terrenos conquistados por cuatro generales: Ptolomeo, Seleuco, Lisimaco, y se me fue el nombre del cuarto porque ese es más hacia el este. Y esencialmente los otros tres reinos sucumben rápidamente en cuestión de un par de generaciones. Los ptolomeicos sobreviven hasta que tienen en el primer siglo antes de la era común un encuentro fatídico con los romanos, y pues la famosa historia de Marco Antonio y Cleopatra, y cómo ellos perecen a manos ah, del que se considera el primer emperador de Roma, Augusto. Sin embargo, nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de Euclides. Cuando nosotros hablamos de Euclides, tendemos a relacionarlo directamente con griegos, pero Euclides trabajó en Alejandría, que eh, era una ciudad que estaba bajo dominio egipcio, bajo dominio de los faraones. Sin embargo, era una ciudad profundamente helenizada. O
sea, culturalmente era más griega que egipcia, a pesar de estar en suelo egipcio. Eh, Primero, el periodo heládico o, como les dije, la civilización micénica empieza aproximadamente en el año 2100 antes de la era común. Los protogriegos, que eran hablantes de una lengua indoeuropea, llegan a esta parte del mundo y poco a poco desplazan a la civilización minoica, que era la que se encontraba en estas áreas. Por ejemplo, estas son ciertas rastros de escritura que sobreviven de ese tiempo. Sin embargo, me parece que esto es lineal B, que al día de hoy no ha sido 100% descifrado. Eh, Después del año aproximadamente 1600 al año 1100 antes de la era común, florece lo que se llama la civilización micénica, a pesar de que Homero eh, vive en el siglo octavo, o sea, vive mucho después de esto, las odas homéricas eh, se supone que son tradiciones orales que han pasado siglos simplemente en la oralidad, y que es Homero quien las pone en papel, quien las compone como un poema unificado. O sea, la Iliada, la Odisea. Sin embargo, se supone que estas épicas narran eventos que tomaron lugar durante este periodo, durante la civilización micénica. Eh, la civilización micénica empieza a utilizar una cierta escritura que, como pueden ver acá en esta imagen, no se parece al alfabeto griego que nosotros conocemos. Sin embargo, este sí ha sido, se le llama lineal A, y este sí ha sido, no es exactamente un abecedario, es un silabario, en el sentido de que, como ustedes pueden observar acá, lo que se busca, o sea, cada símbolo representa una sílaba y no un sonido solo. Sin embargo, ¿qué sucede? Aproximadamente en 1100 hay un montón de estimados distintos. Digamos, el que he visto, que pretende ser más preciso, pone el año como el 1177 antes de la era común o antes de Cristo, como quieran verlo. Eh, es un punto hasta cierto punto que se parece a la caída del Imperio Romano ante invasiones visigodas en ¿qué sería eso? En el 476 de la era común, o sea, eh, más de 1500 años después. ¿Qué sucede? Bueno, por alguna razón que hasta donde sé no se entiende completamente, en Grecia, o sea, la civilización micénica aparentemente empieza en la isla de Creta, que es esta isla acá, y después migra a lo que nosotros conocemos como Grecia el día de hoy. Sin embargo, aparentemente hay menos comida disponible, la población baja, y al parecer empiezan a haber migraciones eh, de las tierras griegas hacia el resto del Mediterráneo, y sobre el Mar Negro. Eh, ¿Qué sucede? ¿Por qué se le llama, bueno, como dice aquí, The Dark Age, la Edad Oscura, o el oscurantismo griego? De la misma manera que la Edad Media muchas veces se le refiere como la Edad Oscura o el oscurantismo. Bueno, porque hay muchas cosas en las que estos dos periodos se parecen. Una de las de las principales es que la cantidad de material escrito baja profundamente. Nosotros vamos a ver dentro de unos
dentro de unas semanas que después de la caída del Imperio Romano en Occidente, el, la cantidad de material escrito, la producción de conocimiento, la producción de literatura baja mucho. También hay una falta de cohesión política. Lo mismo pasa durante la Edad Media. eh, y, uh, y esencialmente, la diferencia es que de la Edad Media sí sobreviven algunos, algo de material escrito, mientras que esta Edad Media esencialmente hace que desaparezca la escritura. O sea, esta Edad Media griega, por llamarlo de alguna manera, hace que desaparezca la escritura en la cultura griega del todo por espacio de alrededor de 400 años. De hecho, como les estaba diciendo, el mejor estimado que he visto, o el estimado que da un año más preciso, da el 1177 antes de la era común como el inicio. Y normalmente la primera olimpiada es la que se pone como el punto donde termina este oscurantismo, y esa fecha es, al menos desde un punto de vista clásico, puesta como el 776 antes de la era común. Entonces fueron esencialmente 401 años, si asumimos que esos dos estimados son 100% correctos, en los que desaparece la escritura. Muy bien, una de las cosas que vemos es que cuando o sea, cuando termina esta edad, empieza a haber material escrito, pero el material escrito es distinto al material escrito de la civilización micénica. Ya vemos algo que podemos asociar con el alfabeto griego moderno. De hecho, se dice que en gran parte los griegos pueden leer, aunque sea fonéticamente, estos escritos. Ahora, hay una cosa simpática. Este abecedario griego o alfabeto griego viene de... O sea, hay una clara referencia al abjad de los fenicios. Ahora, ustedes me pueden decir, ¿qué es un abjad? Es, digamos que un tipo de alfabeto. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros cuando escribimos, cada sonido tiene un símbolo asociado. Pero esos son tanto para consonantes como para vocales. El fenicio o era una lengua semítica. ¿Cuáles son las lenguas semíticas modernas? Bueno, las que posiblemente pensemos o relacionemos podrían ser el árabe o el hebreo. Sin embargo, no son las únicas que son habladas modernamente. También está el amárico, el tigreña, el tigré, que son lenguas que son habladas por millones de personas alrededor del mundo, pero no conocemos, o no son nombres que hayamos escuchado tan frecuentemente. Otra lengua semítica que puede que hayamos escuchado era el arameo, pues se supone que en Judea, en el siglo I antes de la era común, la época donde se estima que vivió Jesús, la lengua que se hablaba era el arameo, y muchos de los textos bíblicos, especialmente aquellos del Viejo Testamento, fueron originalmente escritos en arameo. ¿Cuál es la diferencia y por qué es que a las escrituras de estas lenguas, al sistema de escritura no se le llama alfabeto, sino se le llama abjad? Porque las lenguas semíticas, a diferencia de las lenguas indoeuropeas, el significado está más presente en las consonantes que en las vocales, y por esto es que las vocales no se escriben. Quizá ustedes hayan escuchado eso, que ni en árabe ni en hebreo se escriben las vocales, y eso es cierto. Esencialmente aquí, quien conozca un poco más de lenguas semíticas quizá pueda
en los foros hablar más al respecto, pero hasta donde yo entiendo, estas lenguas, las vocales no llevan el fuerte del significado. O sea, por ejemplo, el árabe moderno tiene esencialmente tres vocales. Eh, a veces se hace diferencia entre vocal larga y vocal corta, pero hay esencialmente tres vocales. Y estas vocales depende de ciertos cambios en la palabra mediante el habla, puede que estas vocales no sean exactamente las mismas, eh, digamos, de una palabra a otra que utilice los mismos componentes, diríamos los mismos morfemas. ¿Qué sucede? Cuando los fenicios son los mercaderes por excelencia del Mediterráneo en aquel tiempo, y pues ellos expanden su sistema de escritura. Sin embargo, cuando llega a Grecia, los griegos sí ponen un montón de significado en su lengua en los sonidos vocálicos. Entonces no es, pensemos nosotros en estos momentos en español, que es más cercano al griego de lo que es al árabe o al hebreo. En español nosotros, por ejemplo, tenemos la palabra ojo y la palabra hoja, o la palabra hijo. O sea, ojo, hijo cambia solo en una vocal. Ojo, hoja cambia solo en una vocal. Y son tres cosas completamente distintas, ¿verdad? Eh, eso, hasta donde entiendo, no sucede o no sucede de manera común en las lenguas semíticas, sí sucede en las lenguas indoeuropeas. Entonces, los griegos toman la lengua, el sistema de escritura fenicio y lo adaptan a la lengua griega. Pero para adaptarlo es necesario representar también los sonidos vocálicos. Entonces de ahí es de donde surge un alfabeto como este, y es esencialmente con pocos cambios el alfabeto que los griegos usan hasta el día de hoy, y es parecido, o sea, y de hecho los romanos toman el alfabeto griego y lo adaptan. En realidad son los etruscos los que toman el alfabeto griego, y los romanos toman el alfabeto etrusco, pero esencialmente ahí hay una relación entre el alfabeto griego y el alfabeto latino. Y el alfabeto latino es esencialmente el que usamos hasta el día de hoy, que nuevamente es casi con muy pocos cambios el mismo alfabeto con el que escribía Julio César, por ejemplo. Con diferencias como por ejemplo que ese alfabeto no tenía la U y no tenía la J, pero fueron adiciones más adelante, y no tenía minúsculas, todo se escribía en mayúscula, y de eso vamos a hablar en unas cuantas semanas, porque aunque no lo crean, la invención de las minúsculas tiene algo que ver con la historia de las matemáticas. Muy bien, ahora vamos, en este video y en el próximo vamos a hablar sobre estas dos figuras bastante relevantes. A la izquierda ustedes tienen un busto de Tales de Mileto, y a la derecha un busto de Pitágoras de Samos. Se entiende que Tales fue uno de los maestros de Pitágoras. Curiosamente, Tales de Mileto, entre otras cosas, bueno, se estima que vivió entre el año 625 y el año 547 antes de la era común. Era descendiente de fenicios, y bueno, como descendiente de fenicios, su familia y hasta cierto punto él mismo eran mercaderes. De hecho, hay muchas historias interesantes, historias apócrifas, es decir, no estamos seguros si son ciertas o no, pero se han narrado por milenios. Se dice, por ejemplo, que entre las cosas Tales de Mileto, en algún momento
él estaba transportando de una ciudad a otra sal. Como ustedes saben, la sal, a pesar de que el día de hoy es muy muy barata, en algún momento era un bien no tan fácil de conseguir y es un bien muy necesario para la vida. O sea, los seres humanos debemos consumir al menos un gramo, gramo y medio de sal todos los días para vivir. eh, Fisiológicamente es necesario. Y como no era un bien de tan fácil adquisición, era un bien bastante preciado, al punto de que, por ejemplo, la palabra salario viene justamente de sal, donde a una cierta parte de la población se le pagaban, o sea, se le retribuía por su labor en sal. Y con esa sal ellos podían pues negociar por otras cosas, hacer un tipo de intercambio. Bueno, resulta que Tales iba de una ciudad a otra llevando sal sobre un burro. O sea, y el burro iba ahí bien cargado con posiblemente un par de cientos de kilogramos de sal. Y esta era una ruta que llevaban con frecuencia. Y resulta que una vez pasan y hay un río que está un poco crecido y evidentemente, bueno, y cuando el burro pasa, la corriente es un poco fuerte, lo suficiente como para cubrirlo, los sacos donde va la sal se mojan y pues la sal es profundamente soluble en agua, entonces una gran cantidad del peso que el burro tenía antes de meterse en el agua ha desaparecido después de salir de ella porque este se fue en el río. El burro parece que aprendió su lección, entonces las siguientes veces, cuando iban a esta ciudad y lo cargaban de sal, un par de veces pasó que el burro se iba y cuando veía que iban a cruzar el río, no trataba de cruzar el río por la parte más baja, sino que se iba a la parte más profunda. ¿Para qué? Pues evidentemente para sumergir los sacos de agua los sacos de sal en el agua, que la sal se disolviera y una gran cantidad de ella se fuese en el agua. Evidentemente esto no era un negocio rentable, entonces Tales se le ocurrió una idea bastante interesante, que era, bueno, además de sal iba a llevar esponjas. Eh, las esponjas, quizá no las modernas que conocemos hoy, pero siempre han sido útiles y hay esponjas marinas que pueden, una vez que el organismo muere, pues sus restos pueden ser usados en eh, varias actividades y tienen la misma propiedad. Cuando se llenan de agua, las pueden retener por bastante tiempo de una manera relativamente eficiente. Y claro, el burrillo ya Tales iba preparado y el burrillo va con peso, ve el agua e inmediatamente se mete al agua y pues quizás parte de la sal o toda la sal se disuelve y se va, pero las esponjas que iban en el burro se llenan de agua y cuando el burro sale más bien iba con más peso que antes, aunque ese peso fuese solo agua, y me imagino que un par de veces de hacer eso el burro aprende su lección y no vuelve a meterse en el río. Otra de las historias apócrifas que se da es, parece que había habido una sequía durante algún tiempo cerca de Mileto. Mileto es una parte de lo que actualmente es Turquía y era una zona de producción, de una gran producción de aceite de oliva. Y había habido una sequía, entonces la producción de aceite no había sido muy provechosa y Tales haciendo uso de las cosas que había aprendido eh, logra predecir que esta sequía va a llegar a su fin y que por algunos años va a haber una gran va a haber más lluvia y va a haber por ende una mayor producción de aceitunas, de olivas. Eh, Cuando expone esto la gente no le pone mucha atención, llevaban ya muchos años en sequía, entonces nadie le pone mucha atención
Y a él se le ocurre que para probar su punto va a comprar todas las prensas de la región, o sea, todos los lugares donde tienen prensas. Y claro, quienes tienen prensas para producir aceite de oliva habían tenido malos negocios por mucho tiempo y ah, estaban, o sea, era un negocio que no les estaba produciendo. Entonces cuando llega un tipo ahí cualquiera que les dice: "Hey, mira, vendeme este negocio", eh, ellos pensaron: de este tipo no sabe lo que está hablando, vendámoselo ahora antes de que se dé cuenta de que le estamos vendiendo un negocio que no sirve para nada. De pasan un par de años, efectivamente la lluvia vuelve, la producción de aceitunas aumenta y hay más bien una demanda exagerada eh, por el uso de las prensas. Y pues habiendo un uso tan grande, Tales podía poner el precio que él quisiese y en algún momento sube los precios como para decirle a la gente: ven, yo estaba hablando en serio. Pero se supone, o al menos lo que el aforismo dice, Tales no estaba necesariamente motivado por ganancias materiales. Entonces hasta cierto punto podríamos decir que dona la mayor parte de esas ganancias o lo que llamaríamos ahora obras caritativas. Bueno, como habíamos hablado, de joven él era un mercader, y como mercader y como parte de una dinastía de mercaderes, por decirlo así, pues él viajaba a lo largo de esta región del sureste del Mediterráneo. eh, Esto es pues Egipto, Mesopotamia, todos estos lugares. Y se dice que en Egipto él aprendió geometría, y con los babilonios en Mesopotamia aprendió aritmética. Sin embargo, él llevó la parte al menos de geometría un paso más allá, pues se le da crédito por las primeras pruebas que se conocen de ciertas proposiciones. Y a pesar de que algunas de estas proposiciones nos pueden parecer al día de hoy bastante elementales, pues es la primera vez que se dan pruebas formales de proposiciones. ¿Como cuáles proposiciones? Por ejemplo, como el hecho de que el ángulo inscrito en un semicírculo es un ángulo recto. También que el círculo es disecado por su diámetro, es decir, la longitud de arco. Si usted corta un círculo a la mitad, digamos que lo corta justamente horizontal, entonces el semicírculo de arriba tiene la misma longitud que el semicírculo de abajo. Eh, También que los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales. De hecho, depende de cuál sea el libro que ustedes revisen, a ese es al que se le llama el teorema de Tales en algunos libros. A pesar de que, no sé ustedes, pero cuando yo aprendí el teorema de Tales por primera vez, era el que tenía tres rectas paralelas y dos rectas secantes a esas paralelas, y sobre la relación entre ciertas razones entre esas longitudes. También, bueno, justamente el que decía, dos rectas se intersecan, bueno, el teorema del ángulo opuesto por el vértice, el teorema de semejanza, o sea que los triángulos semejantes son proporcionales, la proporcionalidad de triángulos, y el criterio de semejanza de ángulo lado ángulo. Por otro lado, una de las cosas que se le achaca, otro de los aforismos sobre Tales de Mileto, es el de la sombra de la pirámide. No había necesariamente una manera con instrumentos de la época de medir la altura de las pirámides. O sea, para el momento en el que Tales vive, las pirámides han existido por aproximadamente 2000 años, y no hay manera en realidad de medir la altura
con lo que se conocía. Entonces, esencialmente lo que tales, bueno, hay una cosa, mencionémoslo, de las pirámides, que las pirámides parecen estar perfectamente alineadas con norte, sur, este, oeste. ¿Esto qué quiere decir? Que en los equinoccios la sombra da perfectamente hacia un lado. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento lo que podía, sí se podía medir fácilmente este lado de acá. Se puede medir el lado, se puede medir la mitad de ese, perdón, se puede medir la mitad de ese lado. Y además podemos ver qué tanto se extiende la sombra a una hora específica después de la pirámide. Y si uno pone un bastón cuya longitud uno sabe y mide la sombra del bastón, pues estos triángulos tienen que ser semejantes y por ende el bastón es a su sombra como la altura de la pirámide es a la sombra de la pirámide medida desde la mitad de la pirámide, como lo vemos aquí. Sin embargo, pues como les dije, es esta distancia que se puede medir más la mitad del lado de la pirámide que también se podía medir. Y por ende, por una razón de 3, esto logra medir la altura de la pirámide, dato que había estado perdido por milenios para ese tiempo. Y bueno, hasta acá llegamos con este video. Nos vemos en el próximo video para hablar sobre los pitagóricos. Hasta luego.